abriendo la boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de maldición contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí, estar en este momento, Señor, en el cual te estamos adorando, pero hoy nos disponemos en este tiempo a escuchar tu palabra, Señor, a lo que tú tienes que decirnos. Guíanos, Padre, sé tú con nosotros. Permite que nuestro corazón, nuestra mente puedan concentrarse en lo que tú tienes que decirnos. Te suplicamos, Señor, tu asistencia, tu presencia en medio nuestro, en tu santo y glorioso nombre, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, definitivamente a través de los siglos, el Sermón del Monte ha ocupado un lugar de honor en el corazón de los hijos de Dios, aún en personas no religiosas. Las palabras contenidas en este pasaje han ejercido y ejercen una fascinación especial tanto en los creyentes como en el mundo incrédulo allá afuera. Y no es extraño, por ejemplo, escuchar a cualquier orador en cualquier contexto deportivo, religioso, artístico, citar alguna de las palabras del Sermón del Monte. Probablemente estamos hablando, mis hermanos, de una de las porciones más citadas, más mal usadas e interpretadas en las Escrituras para justificar errores teológicos y conductas extremas. Al acercarnos nosotros entonces, al estudiar estos capítulos del Evangelio de Mateo, debemos hacerlo con mucho cuidado, tratando de mantener nuestra interpretación en el contexto de la enseñanza de toda la palabra de Dios. No debemos olvidar que las herejías son verdades deformadas, son verdades desbalanceadas, donde se sobreenfatiza una verdad en detrimento de la otra. El resultado final, una falsa enseñanza, una herejía. Por ejemplo, la doctrina bíblica de la salvación. La Escritura nos dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. La suma del mensaje evangélico es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora bien, ¿acaso eso es todo lo que enseña la palabra de Dios al respecto? ¿Qué lugar ocupan las buenas obras en la salvación? Bueno, Pablo nos dice que la salvación es por gracia, por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero inmediatamente él añade, Pablo, que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Así que no somos salvos por medio de las obras, pero sí somos salvos para obrar. Eso es lo que enseña este texto. Santiago nos dice en otra forma, que la fe sin obra es muerta. Y aquí está el balance que presenta las Escrituras. Cualquier torcedura, como solemos ver en la práctica, es una desviación del mensaje escritural, es una desviación extrema de esta doctrina. Ahora bien, ¿cómo creen ustedes que nosotros podemos guardarnos de este error? ¿Cómo nosotros como creyentes podemos guardarnos de cometer el error de malinterpretar, de desbalancear una doctrina escritural, de desbalancear un texto escritural? Bueno, yo creo que definitivamente es estudiando los detalles del texto a la luz del todo.
en las Escrituras. En pocas palabras, yendo de lo general a lo particular. Y el Sermón del Monte no es el único sermón que Cristo enseñó. Si nosotros queremos interpretar correctamente esta porción, debemos tener sumo cuidado de no apartarnos ni a derecha ni a izquierda en la enseñanza global de las Escrituras. Eso es algo que nosotros debemos hacer definitivamente. Así que lo primero que nosotros vamos a hacer en esta mañana es detenernos a considerar estas palabras de manera especial, pero en su aspecto general. Así que lo que vamos a hacer hoy nos va a ayudar a considerar sus partes. Y el primer aspecto que yo deseo tocar en esta mañana es el trasfondo del sermón. El trasfondo del sermón. Si queremos interpretar bien estas palabras, debemos colocarlas entonces en un marco de referencia correcto. Desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista político y desde un punto de vista religioso. Siendo eso así, entonces nos podemos preguntar cuál es el trasfondo de este sermón bíblica, política y religiosamente. Bueno, comencemos por el aspecto bíblico. El Sermón del Monte se encuentra situado en el Evangelio de Mateo, que como muchos de ustedes sabrán, y casi todos, es el primer libro del Nuevo Testamento. Este libro da por concluido un silencio de 400 años que había ocurrido cuando culminó la profecía de Dios a su pueblo con el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Es así como ese remanente fiel del pueblo de Dios no tuvo más opción que esperar las promesas gloriosas de los profetas antiguos. Dios había prometido mandar a un Mesías que habría de cambiar el lamento de su pueblo en gozo. Y existía ese remanente, y podemos ver un ejemplo claro en Ana y Simeón. Ellos esperaban ese Mesías, el cumplimiento de esa promesa. De allí el propósito principal del libro de Mateos es precisamente anunciar que a ese remanente fiel que se había mantenido esperando, ese Mesías, que se había cumplido, el Cristo había nacido. Ese tiempo que ellos habían aguardado había culminado. Ese descendiente, ese Cristo era descendiente de Abraham, descendiente de David, descendiente de Salomón. Eso es lo que Mateo intenta demostrar en su libro. De allí que nosotros encontramos en el libro de Mateo más citas del Antiguo Testamento que en los otros 3 evangelios. Si usted agarra y suma las citas que hay entre Marcos, Lucas y Juan y las compara con las citas de Mateo, y va a encontrar más citas del Antiguo Testamento en Mateo que en el resto de los evangelios. Así que el libro de Mateo es el vínculo necesario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y es precisamente en este evangelio donde nosotros encontramos este sermón, el más extenso registrado en las Escrituras. Algunos han llamado a este sermón como el programa de gobierno del Mesías. El rey prometido, el Mesías, había llegado, pero ahora el pueblo no tenía ideas muy claras a qué se refería y a qué venía este rey a ofrecer. ¿Qué era lo que muchos israelitas esperaban de este Mesías? ¿Cuál era el trasfondo político que se encontró Cristo al declarar estas palabras en el Sermón del Monte? Bueno, en primer lugar podemos decir que estos hombres y el pueblo de Israel, muchos de ellos, esperaban un líder político que se instaure en Israel para que rescatara a la nación de su antiguo esplendor, para que ellos alcanzaran glorias más altas y mejores que con las de David y Salomón. Para ellos, ningún pueblo, ninguna nación, ni siquiera Roma, iba a ser un país tan próspero como ellos. Los israelitas pasaban a ser ahora y esperaban pasar a ser el máximo poderío mundial conocido en ese momento. Y ellos no esperaban ser un poderío temporal, no. Ellos esperaban ser una potencia mundial para siempre. Y es en ese contexto político donde Cristo hace su entrada en la escena de Palestina, y debemos suponer entonces
que sus palabras causaron una fuerte impresión en unos, pero una grande desilusión en otros. Los ideales y principios contenidos en el Sermón del Monte son contrarios a los ideales y principios de aquellos y muchos judíos que albergaban en su corazón el programa de gobierno de ese Mesías para instaurarse como una potencia mundial. Pero lo que este Mesías traía era primariamente un programa de gobierno que contemplaba lo interno, lo espiritual, antes de lo social o lo político. No se nos dice nada aquí de reformas sociales, de cambio del sistema económico. Cristo está preocupado primariamente por lo que los hombres son, no por el sistema en el cual el hombre vive. De hecho, unas horas antes de que Cristo fuese crucificado, nosotros vemos la escena cuando Pilatos le pregunta a Cristo, ¿acaso eres tú rey de los judíos? ¿Qué le respondió el Señor? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían por mí para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino de Cristo está en total contraposición con el mundo. Lo que exalta a Cristo, el mundo lo menosprecia, lo minimiza. De ahí que se cumple el famoso dicho que lo que el hombre tiene por sublime, Dios lo tiene por abominación. Los ciudadanos del reino de Cristo no podemos ser aceptados por el mundo, porque nosotros como cristianos representamos algo que el mundo allá afuera rechaza. Por eso no somos aceptados. Mientras que nosotros como cristianos rechazamos cosas por las cuales el mundo suspira. ¿Qué decir entonces en cuanto al panorama religioso? Ya hemos visto el panorama, el trasfondo bíblico, político, pero ¿qué decir el trasfondo religioso? ¿Qué sirve de trasfondo a este sermón? Bueno, el trasfondo religioso era mucho más confuso aún, muy complejo. El escenario religioso de Palestina agrupaba al menos 4 religiones principales que se disputaban la hegemonía en aquel momento. Por un lado estaban los fariseos, por el otro lado estaban los saduceos, por el otro lado estaban los esenios y más allá atrás estaban los celotes. Para los fariseos la piedad consistía en la observancia de las tradiciones antiguas, en cumplir los más mínimos detalles de la ley de Moisés. Todo lo contrario, para los saduceos, estas cosas no tenían importancia. Ellos eran más liberales, ellos no se paraban por artículos. Ellos rechazaban la tradición de los ancianos, rechazaban incluso muchas enseñanzas del Antiguo Testamento, no creían en la resurrección, no creían en los milagros, no creían en los ángeles, tampoco creían en una vida futura. Por lo tanto, los saduceos, ellos decían que había que preocuparse solamente por la vida aquí y ahora. Eso era lo que importaba. No se preocupaban por el futuro. Los esenios, por su parte, ellos pensaban que la verdadera piedad significaba una separación literal de la sociedad. Estos hombres promulgaban el ascetismo y el aislacionismo. Y finalmente los celotes, unos fanáticos nacionalistas que para ellos la religión no era otra cosa que un activismo político y la única manera de servir a Dios era tomar las armas y levantarse en contra del imperio romano. Para ellos eso era servir a Dios. Interesante, ¿no? El panorama religioso de Israel. Como alguien ha dicho, y cito textual, los fariseos decían vamos hacia atrás, los saduceos decían no, vamos hacia adelante, los esenios decían vamos afuera y los celotes decían vamos en contra. En pocas palabras, los fariseos eran tradicionalistas, los saduceos eran modernistas, los esenios eran separatistas y los celotes eran activistas. Y nos preguntamos, ¿en cuál de estos grupos podemos situar al Señor Jesucristo?
Bueno, la respuesta es obvia, ¿verdad? En ninguno de ellos. En ninguno de ellos. Cristo tenía entonces mucho que decir a cada uno de estos grupos. A los fariseos les hizo ver que la verdadera espiritualidad no consistía en lo externo, sino en aquello que afecta el corazón, que finalmente está delante de Dios y Él puede ver y el hombre no. A los saduceos les enseñó que su racionalismo era contrario al espíritu de la fe. A los esenios que la piedad ha de comenzar en el corazón antes que en el cuerpo. Y a los celotes les enseñó que la palabra clave no era revolución, sino adoración. A todos los guió al mismo punto. Donde no hay un corazón recto, no puede haber una vida justa. Donde no hay una vida justa, no podemos concluir que haya un corazón recto. Como Jesús diría más adelante a los fariseos, limpia primero lo dentro del plato para que lo de fuera sea limpio. He aquí el trasfondo de este sermón que nosotros nos hemos de exponer a partir de ahora. Y nosotros debemos mantener fresco esto en nuestras mentes para poder interpretar el sermón del monte a la luz del trasfondo que naturalmente podemos nosotros ver. Pero debemos dar un paso más adelante. Hay un segundo aspecto que yo deseo que tratemos en esta mañana. Y es al predicador del sermón. El predicador del sermón. Alguno puede pensar, ¿verdad?, en esta mañana, eso como que parece irrelevante, ¿verdad?, en este punto. Hablar acerca de el predicador de este sermón. No hay que ser un buen exegeta, ni siquiera hay que ser un exegeta para poder llegar a la conclusión que quien predicó este sermón fue nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, mis hermanos, hay detalles que debemos recalcar si queremos que estas palabras hagan una profunda impresión en nosotros. Así que consideremos, en primer lugar, la naturaleza de este predicador. Sin duda alguna, buenos sermones han sido predicados en el mundo y muy probablemente algunos de ustedes hayan escuchado buenos sermones que hayan impactado su vida profundamente, que usted al día de hoy pueda recordarlos y decir, yo cuando escuché ese sermón cambió mi vida. Pero he aquí, mis hermanos, delante de nosotros en el Sermón del Monte, tenemos al más grande de los predicadores, predicando el más grande de los sermones. El Dios encarnado fue el que pronunció estas palabras. No hay lugar aquí para equivocaciones, no hay lugar aquí para exageraciones. Muchas veces nosotros los predicadores, ¿verdad?, podemos decir algo inadecuado, algo que ofenda a alguien. Pero en este sermón no encontraremos ni una sola palabra exagerada, ni una sola palabra equivocada. Cuando el Señor Jesucristo nos dice aquí que debemos cuidarnos de las riquezas, porque nadie puede amar a dos señores, lo está diciendo porque Él ha sido testigo a lo largo de la historia, de generación en generación, que eso no puede ser. O amamos a Cristo o amamos a las riquezas. Pero no solo debemos considerar la naturaleza del predicador, sino también su carácter. Su carácter. Alguien definió la predicación como la verdad transmitida a través de la personalidad. Y allí que los distintos predicadores predican distinto. Cada personalidad influye en la manera en que tú transmites esa verdad. Y esta definición me parece muy acertada. Como una verdad transmitida a través de la personalidad. Eso es la predicación. Cuando nosotros vamos a la iglesia, no vamos simplemente a escuchar un sermón. Vamos a escuchar a un hombre predicar. Y el carácter de ese hombre, si el carácter de ese hombre no nos convence, tampoco nos convencerá su predicación, lo que esté diciendo. Y es aquí precisamente donde radica el poder de este sermón que nosotros nos vamos a empezar a exponer a partir de ahora. Porque el Sermón del Monte no solamente tiene su impacto en el contenido como tal, sino también por las palabras que son pronunciadas por ese predicador, nuestro Señor Jesucristo, el predicador de las palabras.
¿Deseas entonces interpretar correctamente este mensaje? Estudia la vida de Cristo. Él ejemplificó como nadie cada una de estas cosas dichas en el Sermón del Monte. Su vida entera fue un sermón de principio a fin. Este sermón es muy poderoso porque Cristo lo predicó. Cada palabra que salió de su boca estaba sellada con su deidad, con una vida perfecta. Que no podemos acusarle y decirle, pero es que él no vivía así. No, con Cristo no pasaba eso. Mire, en Mateo 7:28, noten cuál fue el resultado de sus palabras. Terminando el Sermón del Monte. Dice, y cuando terminó Jesús sus palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cristo tenía una autoridad que no tenían los otros maestros en Israel. Pero avancemos un poco más, veamos ahora su estilo, el estilo del predicador. Y hay un detalle en nuestro texto que no podemos pasar por alto en el versículo 1. Porque cuando Mateo dice allí que Jesús subió al monte, dice que subió al monte y sentándose. Sentándose vinieron a él sus discípulos. Era la costumbre de los maestros de Israel sentarse para enseñar, porque esa era una indicación de autoridad, de formalidad. El que enseñaba, si lo iba a hacer de una manera formal, con autoridad, se tenía que sentar. Si un maestro en Israel hablaba mientras estaba parado o caminando, ya sea por la calle o en algún lugar, se consideraba que eso que él estaba diciendo era algo informal, algo no oficial. Por ejemplo, en Mateo 23:2 el Señor nos dice, hablando a los maestros de Israel, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Y esa palabra cátedra significa literalmente en griego asiento. El asiento desde el cual los rabinos de Israel hacían uso de su autoridad, la cual poseían como maestros oficiales constituidos. El Señor acostumbraba a enseñar en esa posición. Por eso más adelante Él les diría a los fariseos que lo estaban juzgando en Mateo 26:55, por ejemplo, cada día me sentaba con vosotros a enseñar en el templo y no me prendisteis. Ahora, lo que Mateo quiere recalcar aquí en el Sermón del Monte, comenzando y viendo la multitud, subió al monte y sentándose, lo que Mateo quiere recalcar es el hecho de que las palabras que iban a pronunciar a partir de ahora venían con el sello de la autoridad mesiánica. Era un pronunciamiento oficial del Mesías que venía a instaurar su reino y por lo tanto lo que él iba a decir a partir de ahora era de suma importancia para sus oyentes. Y lo mismo debemos aplicar nosotros al día de hoy. Hemos visto entonces el trasfondo del sermón, hemos visto al predicador del sermón. Veamos ahora en tercer y último lugar los destinatarios del sermón. ¿A quiénes fueron dirigidas estas palabras? Y podemos preguntar incluso, ¿a quiénes son aplicadas esas palabras en el día de hoy? Mire, este es probablemente el aspecto más conflictivo del sermón. Algunos piensan que probablemente estas palabras fueron dirigidas a los perdidos, para mostrarles, a los incrédulos, no, para mostrarles el camino a la salvación. Algunos piensan así. De acuerdo con esta declaración, el Sermón del Monte enseña que el camino a la salvación es por obra y no por gracia. Bueno, nosotros para derrumbar este argumento basta con citar Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y podemos traernos abajo y evidenciar el error de esa posición. Así que el Sermón del Monte nos enseña cuál es
la manera de salvarnos, esa no fue la intención de Cristo al pronunciar estas palabras. Sin embargo, hay otros que dicen que el mensaje contenido en ese sermón solo tiene aplicación secundaria para nosotros en el día de hoy. No primaria, secundaria en el día de hoy. Uno de los más fieles exponentes de esta doctrina y de esta postura nos dice lo siguiente al respecto. Dos cosas nos dice. En primer lugar nos dice que el sermón está primordialmente relacionado con el reino mesiánico, es decir, con un reino milenial. Por lo tanto, estas palabras no se aplican a los cristianos en el día de hoy, sino para el reino futuro del Mesías, el reino milenial, donde Cristo reinará por 1000 años. Y en segundo lugar nos sigue diciendo que el sermón es aplicable secundariamente para nosotros, los que vivimos en esta era actual. Ahora, lo que se nos está diciendo es que el sermón posee entonces una aplicación primaria para el reino milenial, el reino futuro del Mesías, y una secundaria para nosotros. Estas personas que creen eso son conocidas en el mundo como dispensacionalistas. Y los dispensacionalistas afirman que habrá un reino milenial de 1000 años inmediatamente después de la segunda venida de Cristo. Ese reino será un reino de paz en el mundo y se aplicarán las enseñanzas contenidas entonces en el Sermón del Monte. Eso es lo que ellos dicen. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros al respecto? Bueno, esta enseñanza por lo menos presenta 3 errores y 3 problemas básicos. En primer lugar, mis hermanos, no encontramos ningún indicio en el sermón que nos haga pensar que la aplicación primaria del sermón es para una edad futura. Esa multitud se congregó en aquel día para escuchar el sermón que Cristo iba a pronunciar. Se les dijo que los pobres en espíritu eran bienaventurados porque de ellos es, tiempo presente, el reino de los cielos. Cristo no dijo, algún día en el futuro lejano serán bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos será el reino de los cielos. Eso no es lo que leemos allí. El texto dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es aquí y ahora el reino de los cielos. Ahora, en segundo lugar, esta teoría entra en contradicción consigo misma. Los dispensacionalistas creen que en el reino de 1000 años, donde los cristianos reinarán junto con Cristo, disfrutarán de una paz desconocida. De una paz completa, de una calma completa. Bueno, eso levanta una pregunta de inmediato. Si el sermón del monte es para el tiempo milenial, ¿qué quiso decir Cristo cuando dijo que eran bienaventurados los que padecían persecución por causa de la justicia? Se supone que en el milenio nadie va a ser perseguido por ser piadoso. Pero el texto dice en el versículo 10 del capítulo 5, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, en tercer lugar, y yo creo que el argumento más fuerte y más contundente, es el hecho de que las enseñanzas del sermón no son exclusivas de este sermón. Las enseñanzas que nosotros encontramos aquí en el Sermón del Monte no son exclusivas del Sermón del Monte. Aparecen en todo el Nuevo Testamento, vez tras vez. Nosotros las podemos encontrar. Si somos creyentes, Cristo es nuestro Rey ahora. Estamos bajo su gobierno. Y por eso Pablo nos dice en Colosenses 1:12 que hemos sido trasladados ¿de dónde? Del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado de Dios. Y si Cristo es nuestro Rey, aquí en este sermón está su programa de gobierno para nosotros. En palabras más sencillas, lo que nosotros estamos diciendo es que la vida del cristiano se debe caracterizar por las palabras contenidas aquí. El cristiano es pobre en espíritu, aun cuando tiene que luchar diariamente con el orgullo, aun cuando en ocasiones peca en ese sentido.
pero su andar se caracteriza y se debe caracterizar por la humildad, por la mansedumbre, por la compasión, por la misericordia. Pero eso no significa, mis hermanos, perfección. El cristiano tiene una lucha constante con el pecado, que aún mora en sus miembros. Líbrenos el Señor de enseñar tal cosa alguna vez, que podamos implicar el hecho de que en esta vida se puede alcanzar un grado de perfección. Pero líbrenos también de rebajar las demandas de santidad de Dios para nosotros vivir una vida libertina y hacer más ancha la puerta que ya es estrecha. El Señor dijo en este sermón que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis. Y la pregunta es, ¿a quiénes está dirigido entonces el sermón del monte? Bueno, nuestro texto nos lo dice claramente en el versículo 1. Mire lo que dice allí. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, ¿quiénes vinieron? Vinieron a él sus discípulos. Sus discípulos. ¿Y qué les dijo Cristo? Y les enseñaba diciendo, bienaventurados. Dos grandes grupos se reunieron en aquel día a escuchar al Señor. Primeramente estaban sus discípulos, aquellos que habían venido a Él en arrepentimiento y fe. Y no debemos olvidar que este no fue el primer sermón pronunciado por Cristo. Marcos 1:15 nos dice a nosotros y nos resume uno de los sermones predicados por Cristo iniciando su ministerio. Cuando Él decía, arrepentidos y creed en el Evangelio. Para cuando Él predica el Sermón del Monte, ya habían personas convertidas al cristianismo. En segundo lugar, existían hombres y mujeres necesitados de salvación, que aún no habían experimentado el arrepentimiento. Por eso, al final del sermón, Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que la hallan. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿A quiénes Cristo dijo eso? A las personas que estaban allí que aún no se habían arrepentido. En cierto modo es una situación similar a la que nosotros tenemos en el día de hoy. Cada domingo aquí en la iglesia hablamos primariamente a los cristianos, a los hijos de Dios. Pero tampoco nos olvidamos que hay muchos en medio de nosotros que no han conocido la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos persuadirle domingo tras domingo a que depongan su vida licenciosa de pecado y se arrepientan y vengan a Cristo. Por eso nosotros tenemos la convicción que la predicación es el medio por excelencia que Dios usa para traer pecadores a salvación. Así es que nuestro deber es hacer lo que Pablo hizo, persuadir a todos a que abracen el Evangelio, a que entren en el reino del Hijo de Dios. Bien, mis hermanos, hemos dado una serie de elementos indispensables para nosotros poder interpretar correctamente las enseñanzas contenidas en este pasaje. Su trasfondo, su predicador y sus destinatarios. Pero yo quisiera a modo de conclusión entonces responder la siguiente pregunta, que surge naturalmente también. ¿Por qué es importante que estudiemos entonces el Sermón del Monte? Bueno, hay al menos 5 razones. Brevemente, en primer lugar, porque este sermón nos enseña la absoluta necesidad que tenemos de la obra redentora de Cristo. Por eso es importante. Porque este sermón nos enseña la absoluta necesidad que tenemos de la obra redentora de Cristo. Miren, pocas porciones en la palabra de Dios nos muestran claramente la desesperada condición del hombre. ¿Quién puede vivir a la luz del Sermón del Monte en sus propias fuerzas? ¿Quién puede decidir que es pobre? ¿Quién puede decir, que es pobre en espíritu, que es manso, que tiene hambre y sed de justicia en su propia fuerza? ¿Saben, mis queridos hermanos? Nadie puede cumplir lo que este sermón dice sin la gracia salvadora de nuestro buen Dios.
En segundo lugar, este sermón nos ayudará a evaluar la genuinidad de nuestra fe. Este sermón te va a ayudar a ti a evaluar la genuinidad de tu fe. Lo que nos está diciendo Cristo, mis hermanos, cuando afirma que los pobres en espíritu es el reino de los cielos, de hombres y mujeres que se han humillado delante de Dios, reconociendo su pecado delante de Él. Hombres y mujeres que saben que no merecen otra cosa que el infierno. Y que de ahora en adelante ellos van a vivir una vida en humildad, aunque tengan que luchar con el orgullo. Mira, si tú no eres pobre en espíritu, si tú crees que te mereces el cielo, que te vas a ganar la salvación guardando los 10 mandamientos, o porque eres miembro de una iglesia, tú no estás en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es para los pobres en espíritu únicamente. Mira, si tú no sabes, mi querido amigo que nos visitas, lo que es luchar con tu corrupción, con tus corrupciones internas, por vivir a la altura de lo que Cristo está diciendo aquí, tú no eres cristiano. ¿Saben, jóvenes de nuestra iglesia, niños? Si tú no sabes lo que es luchar con tu pecado, a la altura de lo que es vivir, a la luz de las Escrituras, tú no eres cristiano. Cristianos podrán ser tus padres, pero tú no. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, dijo Cristo. Así que el Sermón del Monte, a lo largo de estos años que estaremos estudiando esta porción de las Escrituras, será un buen filtro para que ustedes evalúen la genuinidad de su fe. Y es un deber para cada cristiano, para cada uno de nosotros, evaluar la fe que profesamos. Por eso Pablo dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos. En tercer lugar, este sermón es importante, mis hermanos, porque nos muestra cuál es el método evangelístico más efectivo con lo cual la iglesia cuenta. Este sermón es importante porque nos muestra cuál es el método evangelístico por excelencia con el cual la iglesia cuenta. Y note que estoy diciendo cuál es el método más efectivo por excelencia. No estoy diciendo que es el único. Son dos cosas diferentes decir esas dos afirmaciones. Pero es importante esto para nuestra generación hoy día. Entender que el Sermón del Monte es el método. A muchos les gusta saber, ¿verdad? Pero ¿cómo evangelizamos? Bueno, aquí tenemos el método por excelencia para evangelizar. Y en el día de hoy las iglesias están preocupadas, ¿verdad?, por el evangelismo, por evangelizar, hacen cualquier tipo de campañas evangelísticas, incluyendo métodos bien extraños y raros. John MacArthur nos cuenta lo que le sucedió a él estando en una conferencia de evangelismo. Escuchó a un pastor hablar y predicar cuál era su método evangelístico. Este pastor se para, ¿verdad?, al frente y dice que él iba a la urbanización, calle por calle, como aquí la urbanización, esto es la urbanización El Pinar, y como que si yo les dijera voy a ir calle por calle, visitando cada una de las casas, y en una de las casas yo voy a esconder un balón de fútbol, una pelota de fútbol. Y le digo a los dueños de la casa, de la familia, que me guarden esa pelota, que seguramente un miembro de esta iglesia va a llegarle a predicar el evangelio. Y el que llegue, el primero que llegue a esa casa, entonces usted le da la pelota de fútbol. Entonces este pastor contaba que después él se paraba en su iglesia y le decía, hermanos, hemos escondido en la localidad una pelota de fútbol, en una de estas casas alrededor de la iglesia. Así que cuando usted vaya a evangelizar, el que vaya primero a evangelizar y se consiga en esa casa la pelota, será suya. ¿Qué método más efectivo, verdad?, para evangelizar.
Ayer veía en las redes sociales a alguien disfrazado de el Chavo, Kiko y la Chilindrina evangelizando en las calles. Las cosas que se ven hoy día. Pisoteando el nombre de Cristo de esa manera. Hermanos, ¿qué dice Cristo en el Sermón del Monte? Cristo dice, sean pobres en espíritu, mansos, lloren su condición, sean pacificadores, tengan hambre y sed de justicia, y entonces seréis luz del mundo, seréis sal de la tierra, causaréis en aquellas personas que os rodean picazón de oír, algo distinto. Y es allí donde vemos la implicación y la importancia de la iglesia de Cristo. Somos diferentes. ¿Quieren impactar la comunidad donde vivimos? Donde tú vives. ¿Tú quieres impactar tu comunidad donde tú vives? ¿Queremos impactar esta comunidad mientras estemos aquí? Vivamos a la altura del Sermón del Monte. Y cuando nosotros vivamos a la altura del Sermón del Monte, ¿saben, mis hermanos, qué va a pasar con este lugar? No vamos a caber aquí. No vamos a entrar aquí. Personas serán inquietadas por la forma en que estamos viviendo este mundo. Y van a preguntar a nuestro alrededor. Y van a querer saber, ¿por qué tú vives así? No, pero es que yo soy cristiano. ¿Y de dónde tú aprendes esas cosas? Ah, es que yo voy a una iglesia. Oye, yo quiero ir allí. Yo quiero aprender de eso que tú estás aprendiendo, porque tú vives de una manera que de verdad nadie vive así aquí, que yo conozca. Ese es nuestro método evangelístico por excelencia. ¿Y qué nos dice Pedro en su carta? Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y yo me pregunto, mis hermanos, si un incrédulo, un impío, ve a una persona que profesa ser cristiana, la misma inquietud que el mundo tiene o que él tiene, el mismo amor por el mundo que este incrédulo tiene, las mismas ansiedades materiales que este incrédulo tiene, ¿ustedes creen que esta persona va a preguntar por la supuesta esperanza que hay en nosotros? Cuando él ve lo mismo por lo cual nosotros o algunos nos afanamos en este mundo. Miren, muchos de ustedes y muchos cristianos en el mundo quieren ver a sus familiares convertidos a Cristo. Aquí quieren ver familiares convertidos a Cristo. Oramos por ellos. Pero tristemente tú mismo lo estás arrastrando al infierno con tu falta de humildad, con tu falta de mansedumbre, con tu falta de misericordia, cuando no dominas tus pasiones. Es que me molesté y le tuve que gritar. Es que no me pude controlar. Es que me tuve que comer toda la comida, ¿verdad? Es que no pude hacerlo. Cuando tú no tienes un espíritu humilde, un espíritu afable, cuando tú no eres gentil con la persona, cuando tus palabras no están bañadas de bondad y de misericordia cuando hablas, tú mismo estás arrastrando a tus familiares al infierno, porque ellos no ven la diferencia de la fe que tú profesas. Miren, mis hermanos, lo que Cristo nos está diciendo en nuestro texto es que si sois pobres en espíritu, mansos, pacificadores, seréis la luz del mundo, seréis la sal de la tierra. Causaréis sed de justicia en las personas que nos rodean. Y yo te pregunto, ¿tú causas sed en las personas que están a tu alrededor? ¿Comezón de oír, de saber por qué tú vives la vida como vives? Mi hermano, he aquí nuestro método evangelístico por excelencia. ¿Estamos nosotros causando esa sed en las personas que nos rodean? Yo le decía el miércoles a nuestros hermanos,
a la luz de Mateo capítulo 8, versículo 23, cuando los discípulos, porque estaban en una barca que se estaba siendo zarandeada por el viento y por las fuertes olas del mar, ellos se desesperaron. Y Cristo les preguntó a ellos, ¿y dónde está vuestra fe? Y perdone que caigan en este punto los hermanos que vinieron el miércoles, ¿verdad? Me excusa eso. Pero Cristo les preguntó a ellos, y de manera retórica, ¿dónde está vuestra fe? Están sentados al lado del Hijo de Dios, que lo habían visto hacer milagros, que sabían que era el Dios encarnado, y ellos se desesperaron. Y Cristo, ¿y tú cómo que no velas por nosotros si no tienes cuidado de nosotros? Y yo le decía a los hermanos el miércoles que a muchos de nosotros se nos va a preguntar en la eternidad, en el día del juicio, ¿dónde estaba vuestra fe? Porque dejamos que las circunstancias de nuestro país nos aboguen. Miren la existencia hoy de nuestra iglesia, triste, porque aquí hay personas que vienen de todos lados y sitios. ¿Dónde está vuestra fe? Nos desesperamos por lo mismo que el mundo se desespera, nos agobiamos por lo mismo que el mundo se agobia. ¿Cuál es la diferencia? El incrédulo no ve diferencia. Allí están en las redes sociales, y eso que eres cristiano, y das en lo mismo. Y eso que eres evangélico, y un Dios así, yo no. Eso es vergüenza. Y estoy hablando del cristianismo en general, en nuestra nación, Venezuela, que estamos viviendo, ¿verdad? Pero, ¿qué somos? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Sobre qué estamos cimentados? En tiempos de crisis, lo que está aquí en nuestro corazón sale a florecer. Entonces le voy a dar un consejo. No todo lo que usted piense lo diga y lo escriba. Resérveselo a su grupo íntimo. Porque a veces dejamos florecer lo que está aquí en nuestro corazón. ¿Dónde está vuestra fe? Porque eso es lo que sale a la palestra. Pero ahí estamos. Yo quiero que mis familiares vengan a Cristo, conozcan de Dios. Pero ¿y cómo vivimos la vida? Sin esperanza. Esperanzados en un gobierno terrenal que pasará y seguiremos nuestra vida. ¿Dónde está nuestra esperanza? En cuarto lugar, este sermón es importante porque nos enseñará cuál es el secreto de la verdadera felicidad. De la verdadera felicidad. Este sermón es importante porque nos va a enseñar cuál es el secreto de la verdadera felicidad. Decía Martin Lloyd-Jones, un famoso predicador del siglo pasado, que un cristiano deprimido es una mala recomendación para la fe cristiana. Y vaya que lo es, ¿verdad? Un cristiano deprimido es una muy mala recomendación para la fe cristiana. Ahora, mis hermanos, noten lo interesante del Sermón del Monte. ¿Cómo comienza? Miren la palabra con que comienza el Sermón del Monte. Dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, miren la primera palabra, bienaventurados. Bienaventurados, seréis felices, tendréis una vida plena, dichosa, sin ansiedades, no quejumbrosa. Seréis felices. Seréis bienaventurados si vivís de esta manera. Y preguntamos, ¿cómo termina el Sermón del Monte? ¿Cómo termina? Mira ahí en el capítulo 7, la última sección del capítulo 7, el versículo 24. Si alguno oye las palabras que he pronunciado y las hace, será bienaventurado. Y semejante será a un hombre que edificó su casa sobre la roca y vinieron los vientos, las lluvias, pero no pudieron destruir la casa porque estaba edificada sobre la roca. Pero si alguno escucha estas palabras y no las hace, mire Cristo con quien lo compara. No yo, ¿verdad? Es Cristo quien está hablando aquí. Lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Una casa que cuando llegaron los vientos y los problemas no se quedó en pie, sino que se derrumbó.
cuando vinieron las aflicciones. Mis hermanos, en quinto y último lugar, este sermón es importante porque proclama cuál es el único estilo de vida que es agradable a nuestro Dios. Este sermón es importante porque proclama cuál es el único estilo de vida que es agradable delante de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Que Dios nos ayude a lo largo. Yo no sé si nos va a tardar 2 años, 3 años, no sé cuánto nos va a tardar con todas las introducciones. Yo saqué la cuenta y este año vamos a poder predicar solamente 24 sermones de esto, pero yo no sé cuánto tardemos a medida que avancemos en el Sermón del Monte, pero que nosotros seamos receptivos a lo largo de estos años, si Dios nos da vida, ¿verdad? Y a su servidor también, de poder exponernos y ser receptivos a la palabra de Dios, a su voluntad, a estar dispuestos a ir en obediencia y fe a lo que Dios nos demanda a nosotros. Y esperamos ver crecer naturalmente a nuestra iglesia, sin necesidad de métodos artificiales que pisoteen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Oh Padre, tú has sido bueno con nosotros, Señor, y misericordioso para con tu pueblo en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has dado de tu palabra, tú nos has guiado, Señor, hasta este momento. Oh Padre, estas palabras que tú pronunciaste en ese monte, que ya no es ese monte, es un monte donde tú pronunciaste este sermón, las dejaste plasmadas para tu iglesia en el día de hoy. Oh Padre, ayúdanos a hacer de este sermón, de eso que algunos han llamado tu programa de gobierno, que tiene que ver con lo interno del corazón del hombre, no con lo externo, nuestro estilo de vida. Que la gente allá afuera pueda preguntarse por qué nosotros somos lo que somos y vivimos lo que vivimos. Que nos diferenciamos de otras iglesias en este país, no por lo que creemos, sino por la manera en que vivimos, porque eso estará demostrando lo que somos y lo que creemos de tu palabra, Señor. Oh, guíanos, Padre, danos sabiduría, guarda nuestros corazones que se agitan en la tempestad. Cuídanos, Señor. Cuida la mente y el corazón de nuestros hermanos, que no divaguen en 2 pensamientos, que estemos claros que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está en el cielo. Somos peregrinos en este lugar, Señor. Te lo suplicamos en el precioso y sagrado nombre, el de tu Hijo Jesucristo. Amén.